Bien, entonces, hoy día estoy súper animado porque hoy vamos a iniciar el tema de leer la Biblia de un modo sobrenatural. Vamos a iniciar este mes. El anterior mes estuvimos examinando o estudiando en la Biblia el tema de la oración. Hoy vamos a estudiar el tema, este mes vamos a estudiar el tema de la lectura de la Biblia, que es un tema que, que nuestras iglesias, y no solo nuestras iglesias, pero sobre todo después de muchas iglesias protestantes y nuestra iglesia, ponemos mucho énfasis, damos mucha importancia a la lectura de la Biblia, a sacar nuestras ideas de la palabra de Dios. Entonces, es un tema muy importante y voy a hacer algo muy distinto a muchos sermones y por eso quiero dejar algunas cosas claras antes de entrar en este sermón. Quiero animaros a todos a tomar un papel y un boli o al menos en vuestro teléfono poder escribir notas y sobre todo preguntas, si es que tenéis preguntas. Porque eh, se me ocurrió porque en la clase que di el viernes en la conferencia esta online, al final siempre se deja un tiempo de preguntas y respuestas para que la gente que ha escuchado la clase pueda hacer preguntas sobre algunos puntos que no quedaron claros, algunas ideas que no se entendieron bien o algunas cosas relacionadas con el tema que se podría profundizar, y eso es una oportunidad para que las personas que están escuchando la clase puedan preguntar y entender de un modo más profundo quizás algún punto de lo que enseñó el predicador o el orador, ¿vale? Entonces, con esto os quiero animar a todos a tomar notas. ¿Por qué? Porque es muy fácil que escuchemos sermones a veces y luego pues pasa una semana o 3 días y no nos acordemos de absolutamente nada. Y la razón por la cual eso ocurre es porque nuestros cerebros son muy limitados en mantener información si no interactuamos, si no relacionamos y si no profundizamos con esas ideas de un modo más allá que simplemente la escucha pasiva o activa de estar así y ya está. Entonces, para evitar eso y para estar más comprometidos, más en actividad, en pelearnos con el texto, ¿no? Pelearnos con las ideas de la Biblia, ¿no? Como Jacob se peleaba con Dios. Para pelearnos de ese modo, por eso os quiero animar a tomar notas y al final de la clase que voy a dar 10 minutos para cualquier pregunta que tengáis sobre el tema. Obviamente tratemos de ser breve porque así podemos dejar que todo el mundo pregunte y es increíble porque muchas veces cuando yo he escuchado alguna clase y otro preguntan cosas que yo quería saber pero no sabía cómo preguntarlas. Entonces al final como que todo el mundo se beneficia de esas preguntas. Entonces la idea es que al final de esta clase todos podamos recordar lo que la Biblia enseña y que todos podamos tener una oportunidad de interactuar y profundizar en ese contenido y preguntar, que quede clarísimo lo que se ha enseñado hoy. Esa es la idea. Entonces, sé que esto no es popular porque yo nunca he estado en un sermón donde se ha hecho preguntas y respuestas, y yo creo que eso es en parte por el miedo de que vayan a exponer al predicador de que no sabe bien su texto o algo. Entonces, no os cortéis. Si hay una pregunta difícil, lanzádmela. No penséis en, oh, no quiero ofender a Carlos. Si yo no sé una pregunta, lo voy a decir y a lo mejor otra persona que está aquí va a saberla y puede también contestar. Yo no tengo que contestar todas las preguntas. Entonces, si hay una pregunta que yo no sé, pues me comprometo a estudiarlo esta semana y mandarte una respuesta personalizada a la pregunta, pero claramente se tiene que basar en la enseñanza de hoy, porque no podemos tocar todos los temas, ¿vale? Y esta es una práctica que pienso mantener a lo largo de los sermones que yo personalmente predique, ¿vale? Porque cada uno tiene su estilo, pero yo sí quiero dejar tiempo de preguntas y respuestas para que cualquier persona, si no quedó algo claro o no te cuadro algo, que lo lances al final y así todos nos beneficiamos de esa pregunta y de la aclaración a esa pregunta, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar el tema de la lectura de la Biblia. Entonces vamos a analizar un capítulo, no entero, porque si no nos daría tiempo, y ya pongo esto en claro, no va a ser una clase corta. Dejo esto muy claro y tampoco pienso apresurar la clase porque si no, no se va a entender nada.
Entonces, imaginaros que estáis en una clase del colegio, que son 50 minutos. Para los que son profesores lo saben, 50 minutos. Pues esto es una clase de 40 a 50 minutos. Así que si tenéis prisa, mal, vamos mal. Entonces, por eso os animo a tomar notas para manteneros presentes en el contenido del mensaje, de lo que se va hablando, ¿vale? Bien, pues la idea de hoy es introducir el tema de la lectura de la Biblia. Y esto es muy importante porque podemos enfocar desde muchos enfoques el tema de la lectura de la Biblia, ¿vale? Podemos enfocarlo desde el punto de vista del lector o de la dificultad del texto, pero vamos mejor a sacar la pregunta que la gente se hizo a la hora de escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a analizar un pasaje, vamos a tratar de entenderlo en profundidad, incluso tengo algún mapa y algunas imágenes que compartiré para que se entienda mejor lo que está diciendo las Escrituras, y desde las Escrituras, analizando sus partes, vamos a extraer la gran pregunta sobre el tema de la lectura de la Biblia, de cómo conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que muchas veces leemos la Biblia en parte para conocer la voluntad de Dios, la gran pregunta, y el segundo punto será la gran respuesta, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, vamos a leer todo el pasaje en cuestión, y luego nos vamos a enfocar en el primer punto, que es la gran pregunta que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia, y vamos a ver cómo Jesús responde esa pregunta inicial. Pero vamos a leer primeramente el texto y ceñirnos al texto, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Y acordaros, a lo largo de la enseñanza, si algo nos cuadra, acordaros de escribir vuestra pregunta en un cuaderno y al final la puedes preguntar para que no se te olvide, ¿vale? Juan, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14, hasta el versículo 18, perdón. Juan capítulo 7, versículo 1 al 18, ¿ok? Juan capítulo 7, versículo de 1 al 18. Y vamos a leer. Vamos a leer y luego vamos a analizar cada parte. Dice así. Estoy utilizando la nueva versión internacional, ¿vale? Dice así. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero por eso Jesús les dijo, para vosotros cualquier tiempo es bueno, pero mi tiempo aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborreceros. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. 9. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, cuando sus hermanos hubieron subido a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Versículo 14, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Y Jesús responde, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez.
Tremendo. Es que la que se liaba con Jesús. Bien, vamos a iniciar el primer punto. La gran pregunta, se titula el primer punto del sermón. La gran pregunta. Y uno se dice, ¿y cuál es la gran pregunta? Pues eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Cuál es la gran pregunta que va a responder Jesús? Bien, entonces, para esto vamos a analizar algunos versículos que hemos mencionado, pero si te gusta escribir en tu punto, porque hay gente que le gusta escribir de qué versículo a qué versículo va una idea central, los versículos que vamos a analizar en el primer punto de la gran pregunta es del versículo 1 al versículo, a ver, sí, al versículo 15, ¿vale? Del 1 al 15. Punto número 1, la gran pregunta. Entonces vamos a ver de qué va la gran pregunta. Bien, vamos a leer un poco de nuevo y un poco más lento y vamos a ir haciendo observaciones, ¿vale? Versículo 1 dice, algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta de los tabernáculos. Pues si observáis la imagen, Jesús estaba en Galilea, ¿vale? Que está en la parte naranjita arriba, que ahí lo pone en mayúscula, Galilea, ¿vale? Y la fiesta de los tabernáculos estaba en Judea, que estaba completamente al sur, ¿vale? O sea, que había como unos días de viaje fácilmente, ¿vale? Porque ahí no tenían coches para ir tan rápidamente. Entonces, muchas veces pues viajaban y caminaban. Y en Judea, ahí en esa se iba a celebrar una fiesta muy, pero que muy importante, que se llama la fiesta de los tabernáculos, ¿vale? Entonces, para que se entienda, la fiesta de los tabernáculos, que voy a mandar otra imagen. A ver, espera, que mira el chat, ¿vale? Es que, claro, esto con PowerPoint hubiese sido mejor, pero lo siento mucho, ¿eh? No se ha podido. Entonces, os voy a mandar otra imagen. Si abrís esa imagen, vais a ver el gran tabernáculo o tienda de campaña, porque tabernáculo es como un sinónimo de tienda de campaña, en la que estaba Dios en el antiguo pacto, cuando los judíos estaban en el desierto y habían huido del faraón, ¿no? Y estaban yendo a la tierra prometida. ¿Os acordáis que en el Antiguo Testamento muchas veces se habla de que Israel estuvo divagando en el desierto 40 años? Vale, cuando Israel por cierto, ya no estoy compartiendo ninguna imagen, la he mandado por el chat, la tenéis que descargar. Entonces, cuando Israel estaba de día, la presencia de Dios estaba en forma de una nube, pero cuando estaba de noche era a través de un bloque de fuego, ¿vale? Entonces, la idea es que en la fiesta de tabernáculos, mira, alguien la ha compartido. Vale, al Vika sí le deja. Vale, bien, bien, genial, ya la han compartido. Entonces, la fiesta de tabernáculos era una fiesta judía en la que se reunían en Judea un montón de personas para recordar la vez en la que Dios estaba en su pueblo y que los había liberado de la esclavitud egipcio, ¿vale? Entonces, se llama la fiesta de los tabernáculos, o se podría incluso decir la fiesta de tienda de campañas, en la que todos los judíos de muchas partes dejaban sus casas, iban a Judea, ¿vale? Y ponían tiendas de campaña y celebraban esa festividad judía, un tiempo, ¿vale? Para recordar esa promesa de Dios. Entonces, claro, ¿por qué Jesús no quería ir a Judea? Porque ahí iba a haber un montón de gente, iban a estar todos los judíos, él estaba en Galilea, ¿vale? Entonces tenía que hacer ese recorrido del norte al sur. Vale, entonces podemos dejar de compartir, que es lo que quería hacerlo más visual para que se entendiera, porque si no es muy complicado. Entonces, ahora que tenemos un poco la imagen de la fiesta de los judíos, porque nosotros no celebramos esa fiesta, ¿vale? Es interesante porque en el versículo 3 los hermanos le dijeron a Jesús, deberías salir de aquí e ir a Judea. Es decir,
para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Entonces, básicamente lo que los hermanos biológicos de Jesús le están diciendo: "Ay, oye Jesús, pero si tú quieres ser conocido, pues vete a esta fiesta judía donde va a haber un montón de gente y así van a poder ver tus señales y van a poder creer en ti". Pero fíjate lo que dice el versículo 5, que es lo que añade Juan, ¿no? El Evangelio de Juan. Dice: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera los hermanos biológicos creían que todavía Jesús era el Mesías. Es decir, aquí estamos a los inicios del ministerio de Jesús. Acordaros que Jesús tuvo un ministerio de 3 años en el que hizo milagros, en el que se dio a conocer. Pero aquí estamos en el inicio. Entonces, aquí ya había empezado a hacer algunos milagros, pero ¿por qué no quería ir Jesús a Judea? Porque lo querían matar. Claro, y ahora la pregunta es, a ver, un momento, ¿y por qué la gente quería matar a Jesús? Si leemos los capítulos previos, ¿verdad? Todos los capítulos anteriores a Juan, estamos en capítulo 7, si leéis todos los capítulos anteriores, sabremos que Jesús ya había alimentado a los 5.000, ya había obrado el milagro del pan y los peces, que es muy conocido. Ese milagro ya lo había hablado, y también había ya curado al paralítico. Y estas señales de Jesús había despertado un interés en la gente que conocía de Israel, básicamente. Entonces, pero hubo un momento en los capítulos anteriores en el que se había liado parda, en el que Jesús había causado mucha controversia, mucho escándalo. ¿Por qué? Porque había sanado a un paralítico en el día del sábado. Ahí está la cuestión. Ahora bien, como no somos judíos, el día del sábado es una ley, es una regla que se da en el Antiguo Testamento, ¿vale? De hecho, si leemos los 10 mandamientos, ahí el cuarto es, si recordamos bien, ahí habla un poco del sábado y bueno, está. Entonces, básicamente para los judíos el día del sábado era muy importante porque era un día que Dios había puesto para el pueblo de Dios de descanso, era un día en el que todas las personas de la comunidad de Israel iban a adorar a Dios, iban a tener un día de no trabajo para enfocarse en esa relación con Dios. Pero claro, una de las cosas que se veía en el sábado era que no debías trabajar, que no debías caminar tantos pasos. Los fariseos y los maestros de la ley, las personas encargadas de enseñar al pueblo de Israel las leyes del Antiguo Testamento, habían enseñado de que ni siquiera podías caminar tantos pasos, porque si caminabas más de X pasos, ya estabas trabajando. Fijaros el detalle de obsesión con cada regla, y no, esto es descanso, y si te pasas de esta línea ya no es descanso. Entonces, claro, pero el no respetar el día del sábado era muy fuerte. ¿Por qué? Porque la Biblia incluso condena en el Antiguo Testamento con muerte. Cuando la gente no respetaba el día del sábado, muchas veces se le condenaba a muerte, porque era un rechazo directo a la ley de Dios. Esto nos choca, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué hay que hablar de todo esto? Porque nosotros no pensamos como judíos. No pensamos como judíos. Entonces, por eso hay que hablar de todas estas cosas para contextualizar, para entender el impacto de Jesús sanar a un paralítico en el día del sábado. ¿Vale? Entonces, claro, la gente, los maestros de la ley, los eruditos, la gente que conocía la ley de memoria, todos ellos veían algo mal con que Jesús hubiera sanado al paralítico el día del sábado, porque consideraban que el haberlo sanado era una obra, era trabajo y no debía hacerse así, y por eso le querían matar. Por eso creían que Jesús era una amenaza, porque no seguía la ley del Antiguo Testamento. Según ellos. Claro, estoy hablando desde la perspectiva de los encargados y maestros de la ley de la época, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, la fiesta de los tabernáculos iba a haber un montón de gente, ¿vale? Y ahí se iban a reunir, iban a dormir, ¿vale? Se celebraba básicamente entre los meses de septiembre y octubre, y la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días, ¿vale? Duraba 8 días. Entonces, esto es muy fuerte porque, claro, durante 8 días en Judea iba a haber un montón de personas
Varios días iban a dormir ahí, iban a compartir la comida, iban a pasar tiempo. Y claro, Jesús no dijo que no quería ir ahí, porque le iban a matar, porque ya le estaban buscando los maestros de la ley, las autoridades, porque decían, este es un maestro falso, hay que matarlo, ¿vale? Entonces, si retomamos en el versículo 6, ahora que tenemos este contexto, Jesús les responde a sus hermanos. Fíjate lo que le dice. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea, en el norte, acordaros, Galilea del norte, esto es como decir, pues, no sé, el País Vasco y Andalucía, para que se entienda. Entonces, que Jesús se quedó en el norte y no bajó a Judea, ¿vale? Bueno, pero seguimos leyendo. Versículo 10. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Vale. Entonces, claro, aquí Jesús le responde diciendo, claro, es muy fácil para vosotros decirme a mí que vaya a la fiesta de los tabernáculos y que haga mis señales, pero a vosotros no os van a matar. A mí me quieren matar porque yo testifico que las obras que hacen son malas. A mí me quieren matar y dice Jesús, mi tiempo aún no ha llegado. Porque obviamente nosotros ahora en el siglo XXI sabemos que finalmente se crucificó a Jesús. Lo mataron, al final lo mataron en su ministerio. Pero es curioso porque dice, todavía mi tiempo no ha llegado. Y si leéis el Nuevo Testamento os vais a dar cuenta que Jesús tenía un plan de introducir el reino de Dios y tenía que obrar muchas cosas antes de morir. Por eso dice, aún mi tiempo no ha llegado. Es decir, todavía no era tiempo de la crucifixión, porque había cosas que Jesús tenía que instaurar, meter, entrenar a los apóstoles, luego introducir el reino, obrar milagros, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pero aquí básicamente Jesús les dice eso a los hermanos, pero sin embargo va al final a la fiesta de los tabernáculos, en secreto. Versículo 11. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Claro, imagínate, tú eres una autoridad judía que estás buscando matar a Jesús y de repente ves a sus hermanos de Jesús, pero no ves a Jesús y dices, ¿dónde está este tío? ¿Dónde se ha metido? Vamos a pillarle. Claro, y Jesús había ido en secreto, ¿vale? Entonces, versículo 12, entre la multitud, porque había un montón de gente, ¿verdad? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él, de Jesús. Unas personas decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Entonces, claro, tienes aquí un grupo de personas que dice, pero si es majete Jesús, si dice cosas muy interesantes y es buena persona. Y luego tienes otro grupo que dice, no, ese está enseñando cosas falsas porque, mira, curó al paralítico el día de sábado, eso no se debe hacer, está fatal. Pero estos eran rumores, nadie lo decía abiertamente porque, dice aquí, en el versículo 13, por temor a los judíos nadie hablaba de él abiertamente. Pero claro, y tú dices, ¿cómo que por temor a los judíos? Si todos ahí eran judíos. Bueno, había algunos helénicos, ¿no?, que se habían convertido al judaísmo, que esto no es necesario saberlo, pero básicamente cuando habla de por temor a los judíos se está refiriendo a las autoridades judías, a los maestros de la ley y a los fariseos, porque acordémonos que, Carolina, tu micro está puesto. Vale, perdón, es que estaba un micro de alguien, ya lo he silenciado. Vale, pero acordaros que en el Antiguo Testamento la iglesia era también el gobierno político, era Estado e iglesia, entonces también tenían poder judiciales y podían juzgar a alguien y podían meterlo a la cárcel. Ya no, en el Nuevo Testamento no, la iglesia es algo aparte de una institución política, pero en el Antiguo Testamento no. Por eso vemos aquí que había autoridades que estaban buscando a Jesús para meterlo en la cárcel, para matarlo, para condenarle, ¿vale? Entonces, versículo 14. Y atención aquí, porque esto es muy fuerte. Jesús esperó, fijaros, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta.
Es decir, la gente ya estaba ahí celebrando, comiendo, hola, ¿qué tal? Ya se habían saludado y Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. O sea, es decir, ahí, delante de todos, o sea, y la está liando Jesús, básicamente. Claro, imaginaos tú como judío, dices, ostras, le están buscando para matarle, no se sabe bien, la gente tiene dudas acerca de la credibilidad de Jesús, es el hijo, está hablando las palabras de Dios o es un blasfemo y está enseñando falsa doctrina y no, la gente no sabía qué creer. Tenéis que poneros en situación, tenéis que pensar como judíos ahora mismo para poder entender el impacto de que Jesús se levantase y enseñara en el templo de repente, en mitad de la fiesta de los tabernáculos, ¿vale? Y versículo 15, fijaros la reacción de la gente. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Y aquí está la gran pregunta. Claro, porque estamos hablando de conocer la voluntad de Dios, de acercarnos a la palabra de Dios, y aquí tenemos a Jesús que está enseñando y la gente está dividida, no sabe qué creer, ¿vale? Y el versículo 15 dice, los judíos se admiraban. Es decir, vemos que la mayoría de personas, independientemente de las opiniones que tenían previas, se admiraban, decían, ¡oh, qué profundas sus enseñanzas! Yo me lo imagino, ¿no? Imagínate, ¿y cómo sabe este tanto? Entonces dice, los judíos se admiraban y decían entre ellos, ¿no? ¿De dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Ajá. Tremendo. Cuidado, que esta es una pregunta muy profunda. ¿De dónde sacó este tantos conocimientos? Por el contexto, sabemos que no eran conocimientos de matemática o de biología, sabemos que eran conocimientos sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿vale? Las enseñanzas de Dios. Pero fíjate, sin haber estudiado. Ahora, pregunta para vosotros. Sin haber estudiado, de verdad, aquí me gustaría que comentéis en el chat. ¿Jesús había estudiado o no había estudiado el Antiguo Testamento? ¿Jesús conocía la ley o no conocía la ley? Bueno, podéis escribir, me gustaría saber la respuesta. Carlos Dodeña me dice que sí. Acordaros, estamos tratando de pensar como judíos, ponernos en la situación, y tú escuchas esa pregunta y dices, a ver, ¿pero Jesús ha estudiado o no ha estudiado? Carlos Dodeña pone, desde niño enseñaba en la sinagoga. Es verdad, tenemos registro en la Biblia que ya estaba enseñando desde chaval. Creo que era a la edad de 12 años, ¿no? Si no me equivoco. Creo que a la edad de 12 años la madre le encontró en el templo enseñando. Aquí Vivian dice, lo más seguro sí estudió. En Miriam y Jorge dice, desde pequeño Jesús tenía conocimiento. Javier Malpica, pienso que todos habían estudiado lo mismo en la sinagoga, pero veían más nivelazo en Jesús. Es decir, en Jesús veían que era más pro. Doris dice, sí, conocía la ley, pero la enseñanza era espiritual, venía de Dios. Dulce dice, citaba las leyes para enseñar su significado real. Ajá, ok. Vale, entonces vemos respuestas. Claro, sabemos algo clarísimo, que Jesús conocía las escrituras, las citaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fue tentado en el desierto, Jesús sabía escrituras de memoria todo el tiempo y muchas veces cita a los profetas. Entonces sabemos, claro, la pregunta es, ¿Jesús ya sabía la ley porque era el Hijo de Dios? Pero luego, por otro lado, también era humano, entonces parece que sí, le guiaba a Dios, pero también tuvo que estudiar. Eso no se sabe, es un poco más especulativo. Lo que sí sabemos con certeza es que Jesús sabía de memoria muchas de las escrituras del Antiguo Testamento y es verdad que enseñaba su significado real. Vale. Entonces, a Martín dice aquí, no necesitaba estudiar, tiene el conocimiento divino. ¿Ok? Son distintas posturas, ¿vale? No queda muy claro. Sabemos seguro que tenía el conocimiento, eso sí sabía, ¿vale? Vale, pero claramente los judíos que estaban ahí no creían que Jesús era el Hijo de Dios todavía. Jesús era un tío raro que estaba de repente comenzando a hacer milagros y era era el hijo de María y José y de repente así en Galilea, o sea, y la gente estaba consternada, estaba diciendo, ¿qué está pasando? ¿Vale? Entonces, claro, decían, oye, pero si este tío, yo no lo he visto con los maestros de la ley,
ni entrenado, ni nada. O sea, ¿de dónde saca todo? ¿Sabes? Se quedaban flipando y dicen, ¿de dónde ha salido este tío? Vale, entonces, pues, y la idea es que la pregunta que los judíos hacen se puede plantear de muchas maneras, ¿vale? Vamos a plantear distintas posibilidades de la misma pregunta. Por ejemplo, podríamos decir que esa pregunta se podría decir como, ¿cómo Jesús conoce también la ley sin haber estudiado? Por ejemplo, se podría plantear así. O, ¿cómo Jesús sabe tantas cosas si no es un maestro de la ley? Acordaros que los maestros de la ley eran los que impartían la mayoría de clases. Luego vamos a ver un poco más de esto. O cómo Jesús conoce la voluntad de Dios, porque se admiraban, veían algo profundo, algo real, algo distinto. ¿Sí? ¿Cómo conoce las escrituras? ¿Vale? Entonces, y es curioso porque si meditamos más en la pregunta que hacen los judíos, la pregunta que hacen ya asume que para tener muchos conocimientos espirituales uno tiene que estudiar mucho. Esa relación está implícita. Es decir, claro, ¿cómo conoce mucho si no ha estudiado? Entonces, se puede invertir la frase. Necesitas estudiar mucho para tener muchos conocimientos, ¿verdad? Entonces, la gente ya estaba asumiendo de tienes que estudiar mucho para tener conocimientos espirituales de la Biblia. ¿Por qué plantean esta pregunta? De nuevo, tenemos que volver a pensar como judíos, porque si no, no nos impacta. No, lo que Jesús hizo fue muy fuerte. Vale, los judíos en la época de Jesús tenían 3 niveles de educación, ¿vale? Que esto mucha gente no lo sabe, 3 niveles de educación. El primer nivel se llamaba Bet Sefer. Y no os preocupéis porque os voy a mandar el PDF las notas para que todo lo tengáis también. Lo que me gustaría que hagáis, como he dicho antes, es que escribáis vuestras propias reflexiones y preguntas. Que eso no lo puede hacer nadie por ti. Tú tienes que escudriñar y preguntar, ¿vale? Entonces, los judíos en la época de Jesús tenían 3 niveles de educación. El primer nivel se llamó Bet Sefer, que básicamente era entre los 6. Los judíos no aprendían a leer y a escribir antes de los 6 años. Era a partir de los 6 años, los niños y las niñas comenzaban su educación en la sinagoga, ¿vale? Y aprendían a leer y a escribir. Y el libro que utilizaban para aprender a leer y a escribir no era las letritas que ahora tenemos, ¿no? En el colegio que te hacen hacer de caligrafía y todo eso. No, no, no. Era la Torá. Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Vaya tela. Estaban aprendiendo a leer y a escribir con los 5 primeros libros de la Biblia. Y el objetivo era memorizar el texto sagrado. Es decir, a la edad de los 12 años, la mayoría de niños y niñas que iniciaban estos estudios en la sinagoga se sabían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. El primer nivel de educación. Segundo nivel de educación se llamaba el Bet Midrash, como le dicen en hebreo. Y el segundo nivel solamente fue para los estudiantes aventajados, los estudiantes que eran más pro, que tenían más capacidad, ¿vale? Y este segundo nivel fue desde la edad de los 13 años hasta los 15 años, ¿vale? Son 13, 14, 15, 3 años. Después de que ya se sabían la Torá de memoria, desde la edad de los 6 a 12, ya habían aprendido a escribir, aprendido a leer, habían memorizado los 5 primeros libros de la Biblia. El siguiente nivel para la gente más aventajada mentalmente, desde los 13 a 15 años, durante 3 años, continuaban estudiando y memorizando, pero esta vez el Tanaj, que básicamente los judíos se refieren al Tanaj a los profetas. Es decir, el resto del Antiguo Testamento y sobre todo, ¿vale? El resto del Antiguo Testamento y los libros de sabiduría, que vendría a ser Eclesiastés, Proverbios y todo eso, ¿vale? Entonces se pasaban 3 años memorizando el resto. Y claro, muy pocos eran seleccionados para esta búsqueda. Y el tercer nivel era el Bet Talmud, que ya este es el pro de los pros, que era el de mayor duración, ¿vale? Que correspondía desde la edad de los 15 años hasta los 30 años, ¿vale? Es decir, se pasaban 15 años más y esto, para participar, tenían que ser invitados, adivinar por quién, por un rabino, es decir, por un maestro de la ley. Es decir, un maestro de la ley tenía que ver, quiero que tú aprendas de mí, quiero que tú seas mi discípulo, ¿vale? Y si era seleccionada la persona,
comenzaba el proceso de preparación para convertirse a la edad de los 30 años en un rabino. Es decir, para llegar a ser maestro de la ley, te tenías que conocer el Antiguo Testamento de pe a pa, haber andado con un rabino 15 años y recién, y solo recién, podías convertirte en un maestro de la ley. ¡Wow! Claro, entonces normal que los judíos al ver a Jesús que enseñaba el Antiguo Testamento, la ley y los profetas de un modo tan profundo, se preguntaban cómo tiene tanto conocimiento sin haber estudiado. Claro, porque el judío cuando dice estudiar no es como nosotros estudiamos, no, se está refiriendo a estos 3 niveles de educación, que es muchísimo más profundo y difícil que la mayoría de estudio que hacemos nosotros de las Escrituras. ¿Ahora entendéis? Claro, están diciendo, ¿cómo Jesús sabe todo esto si no le hemos visto como un rabino, aprendiendo como un rabino? Acordaros quién fue el maestro de Pablo, Gamaliel. Él fue un rabino que estuvo enseñando a Pablo. Pablo siguió este proceso de educación judío. Por eso Pablo, claro, dominaba el Antiguo Testamento muy bien. Pero para que veáis a qué se refieren con esto de estudiar, no era escuchar un poquito y ya está, no. Todo este proceso que tenían que hacer para ser maestros de la ley, para ser rabinos, como le llamaban ahí. Tremendo. Vale, entonces ahora entendemos el impacto de Jesús enseñando en mitad de la fiesta del tabernáculo unas enseñanzas tan profundas y la gente decía, pero yo no he visto a Jesús con los fariseos o maestros de la ley o bajo el discipulado de estas personas. Ahora bien, sabemos que Jesús tuvo muchas conversaciones con los fariseos y los maestros de la ley y con Jesús con ellos, ¿no? Entonces, y que a pesar de todo, y esto no da tiempo de meternos porque solamente estamos analizando este texto, ¿vale? Y estamos tratando de entenderlo en profundidad. No da tiempo a ver todas estas escrituras, ya las veremos, pero no da tiempo, o esta clase no, porque fíjate ya, por eso dije que iba a ser larga. Entonces, pero aquí vemos, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, vemos que Jesús tenía un problema contra los fariseos y los maestros de la ley. Y el problema que tenía, si leéis los intercambios, las conversaciones que Jesús tenía con estos doctores, con esta gente tan preparada y académica de la ley, Jesús les decía, no habéis leído en esta parte de la Escritura, no habéis leído en esta otra parte de la Escritura, ¿por qué no entendisteis? Es decir, siempre Jesús hace referencia, cuando habla con los fariseos, a parte de las Escrituras y luego les dice, ¿por qué no entendisteis? Es como, habéis leído, habéis estudiado la ley, o la sabéis de memoria de pe a pa, durante 3 años, 30 años casi, habéis estado bajo un rabino aprendiendo y no habéis entendido la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, la pregunta que hago es, entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? Claramente, el estudio de las Escrituras no es suficiente. Hay algo que les faltaba a los fariseos y maestros de la ley, que por más que memorizaban la Escritura, por más que enseñaban a la gente, por más que creaban un montón de reglas para practicar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Jesús tenía un problema y le decía, no habéis entendido. Habéis leído lo mismo que yo y no habéis entendido. Y tú dices, pues si nosotros que estudiamos menos la palabra de Dios que un judío, nosotros entendemos. Claro, ni siquiera ellos después de tanto estudio, de tantos años, entendían la palabra de Dios. Y aquí es donde está la gran pregunta. Porque la gran pregunta es, ¿cómo Jesús entendió la voluntad de Dios sin haber estudiado como los fariseos? Porque básicamente lo que podemos ver en esa pregunta o en Jesús por los distintos diálogos con los fariseos es que el estudio académico, si se le puede, o técnico o difícil de profundizar y memorizar la palabra, no es suficiente. Y tú dices, pero ¿cómo no es suficiente? Si la única manera en que podemos conocer la palabra de Dios es estudiando, es un texto escrito, ¿right? Es la lógica normal que nosotros tenemos, es que tienes que estudiar la palabra de Dios para entender objetivamente lo que es la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos los fariseos que han estudiado tantos años las mismas escrituras y no se enteraron. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Al parecer, no solamente estudiando, hay una pieza que falta. Y esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la pieza que falta?
Vale, vemos la importancia de estudiar, pero no fue suficiente porque los fariseos estudiaron más que nosotros. ¿Qué pieza faltaba? ¿Por qué no se enteraron de cuál era la voluntad de Dios? Pues vamos a ver la respuesta en Jesús. Segundo punto, la gran respuesta. Y fíjate lo que dice, es que Fabiola, yo me emociono, porque esto es muy fuerte. Es que es muy fuerte. O sea, si os planteáis en esa escena, es muy fuerte lo que está pasando. Vale, seguimos. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Acordaros, la pregunta que hacía la gente es cómo se decían entre ellos, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Pero hemos entendido esa pregunta en el contexto y entendemos ahora qué significa. Vale, y dice aquí la gran respuesta. Versículo 16. Vamos a ir por versículo y ver lo que sacamos. Dice, versículo 16, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Vale, primero Jesús deja claro que no es su opinión, que no es su invención, que no es algo que él se ha sacado y lo ha pintado de espiritual. No, 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 sino que el contenido de su enseñanza, su mensaje, es la enseñanza que viene del Padre. Es lo primero que deja claro. Versículo 17. Y aquí es donde la matan. Aquí es el momento central de la respuesta, familia. Aquí es donde tenemos que prestar atención con 5 sentidos, 6 sentidos, 10.000 sentidos, todos los sentidos que tengamos en prestar atención en la respuesta de Jesús. Dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Oh! O sea, esto rompe los esquemas que tenemos nosotros en Occidente en el siglo XXI de cómo se conoce una verdad. Jesús te está diciendo, tienes que estar dispuesto primero para poder reconocer si mi enseñanza viene de Dios o no. Es decir, nuestra disposición, que disposición básicamente, aquí utiliza la palabra el que esté dispuesto, ¿vale? Cuando habla de estar dispuesto, habla de la voluntad, del deseo del corazón, de la disposición o inclinación de tu corazón. Aquí, el corazón. Nuestra disposición o deseo de hacer la voluntad de Dios es el primer paso antes de saber o conocer la verdad sobre Dios. Repito, nuestra disposición o deseo de hacer la voluntad de Dios es el primer paso para saber o conocer o reconocer la verdad de la voluntad de Dios o sobre Dios. La persona que no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios no puede reconocer la voluntad de Dios. No te va a valer con estudios académicos 30 años memorizando la Torá de pe a pa y la Biblia. No es suficiente. Tienes que querer hacer la voluntad de Dios. No vale con estudiar. Falta algo ahí. Y eso es lo que le faltaba a los fariseos. Jesús básicamente dice que el que no reconoce su enseñanza que viene de Dios es porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque lo que Jesús está enseñando es la voluntad del Padre del que le envió. Es decir, el que no quiere o desea, o el que no está dispuesto a hacer su voluntad, no puede reconocer lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios cuando estudiamos la Biblia? ¿Qué pregunta? La respuesta que Jesús da es, no nos vale solamente con estudios académicos y horas y técnicas y memorizar la palabra de Dios. No, necesitamos querer, preferir, necesitamos anhelar, conocer y hacer la voluntad de Dios. Que nuestra voluntad sea su voluntad. Porque si el corazón no está en el sitio correcto, no vas a poder reconocer la voluntad de Dios al leer su palabra, básicamente. Y ahora vamos a conectar el versículo 18 con lo que ha dicho antes, porque vamos a profundizar más. Dice, Jesús como que aclara lo que acaba de decir en el versículo 18. Dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Repito, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria, en cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Es decir, es una persona sin engaño, sincera, que te está transmitiendo la verdad de Dios. Entonces, aquí Jesús
Atención, ¿eh? Jesús está estableciendo dos tipos de personas, dos tipos de personas. El primer tipo de persona es la persona que habla de acuerdo a su propia autoridad, a su propia opinión, por su propia cuenta, con sus propios conocimientos y busca su vanagloria. Vanagloria quiere decir presumir de sí mismo, ¿vale? Es decir, sus propios intereses, su propia voluntad. Versus el segundo tipo de personas, que es el tipo que Jesús habla, que es Jesús, que Jesús modela ese ejemplo, es el que habla, el que busca glorificar, el que busca alabar, honrar a su Padre en el cielo y transmitir ese mensaje. Entonces, aquí tienes el distinto tipo de personas. Es decir, el que habla por cuenta propia es la persona que habla basándose en su propio intelecto u opinión. Y al hacer eso busca su vanagloriarse, presumir de lo que sabe, de su opinión. Es decir, es un signo de arrogancia y orgullo. Sustituir el mensaje de Dios por mi opinión. Atención, familia. Si lo relacionamos ahora, podríamos decir, el que está libre de buscar su propia honra y el que está libre de ese pecado, de exaltarse a uno mismo y quiere buscar la voluntad de Dios, solamente ese tipo de persona podrá reconocer, después de estudiar la palabra, la voluntad de Dios. Entonces, si podemos resumir ahora los dos versículos que hemos visto de la respuesta de Jesús, se podría decir lo siguiente: los deseos de nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestra inclinación de nuestro corazón, influye directamente en el conocimiento que tenemos sobre Dios. Repito, los deseos de nuestro corazón influye, incluso determina que podamos reconocer o no la voluntad de Dios. Tremendo. Si los deseos de nuestro corazón es anhelar la gloria, la honra de Dios, entonces y solo entonces podremos reconocer la voluntad de Dios al estudiar la palabra. Sin embargo, si los deseos de nuestro corazón están enfocados en nuestra opinión, en nuestros planes, en nuestros propósitos, en nuestras, no sé, agendas, no podremos reconocer la voluntad de Dios. Y aquí lo tenéis. Esa es la respuesta a la gran pregunta. Jesús básicamente con esta respuesta, si lo parafraseamos, ¿vale? Está diciendo, no basta con saber técnicamente y estudiar mucho como los fariseos, se les perdió algo. No entendieron la voluntad de mi Padre. Por eso le querían matar. Y si leéis los evangelios vais a ver el mismo tema todo el tiempo, cada vez que Jesús habla con los maestros de la ley, con los fariseos, que eran dos expertos, los doctores en teología y todo esto. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que es malo ser doctor en teología y todo eso. No es importantísimo. Pero si carecemos de ese corazón que busca hacer la voluntad de Dios, da igual lo que estudies. Da igual. Es más, os diré una cosa. En las facultades de teología de la gente que es experta leyendo el Antiguo y Nuevo Testamento y entiende un montón de ideas grandes, en una de las encuestas que hicieron en estas universidades, el 90% de personas estudiando teología en la universidad están en inmoralidad sexual y no creen en Dios. Y tú dices, ¡ah! Esos son los expertos que me van a enseñar a mí la voluntad de Dios. Claro, porque Jesús está diciendo que no os falta. El que habla por cuenta propia busca su gran, el que busca glorificar, no, y aquí lo vemos, ¿no? El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, como de su propia opinión. Es fuerte lo que dice Jesús. Entonces, cerrando lo que estamos tratando de aquí, de esta respuesta de Jesús, vamos a sacar los dos temas principales, ¿vale? De esto sacamos, si pensamos en el lector ideal, si una persona te hiciese la pregunta siguiente, Alfonso, Javier, Martín, Carlos, Rochelle, Martina, Doris o quien sea que aquí estamos presentes, ¿cuál es el lector ideal de la Biblia? Pues el lector ideal de la Biblia es, primero, la persona que estudia las Escrituras profundamente, como los judíos hicieron, pero aquí está, no es solamente eso. Segundo, el lector ideal de la Biblia es que tenga un corazón, una voluntad, una disposición que quiere honrar y glorificar a Dios y no sus propios propósitos. Si no, no vamos a entender nada.
Nada, cero. Cero. Si no está ese corazón, no podremos reconocer las enseñanzas de Jesús. Por eso, la serie de este mes, tomando las escrituras como base, las dos lecciones que vamos a ver en el siguiente, bueno, tres, pero las de minigrupo es más por libre, entonces las dos enseñanzas próximas que vamos a tener van a basarse sobre este tema. Primero, ¿cómo podemos estudiar la palabra de Dios de un modo más profundo? Es decir, ¿qué enseña la Biblia sobre cómo debemos estudiar la palabra de Dios? Es decir, el aspecto de estudio técnico, si se quiere decir, o más así de sentarnos con los codos y tratar de entender usando nuestro cerebro. Ese es el primero, pero no es el único. No es el único, porque ya Jesús respondió que si no tenemos la voluntad de hacer si no tenemos la disposición o el deseo de hacer la voluntad de Dios, no podremos reconocer que viene de Dios, que es la enseñanza que viene de Dios. Lo segundo que también vamos a ver lo segundo es qué debemos tener en cuenta para no cometer el mismo error de los fariseos. Es decir, vamos a profundizar qué pasó con los fariseos, que a pesar de tanto estudio y memorización de la ley, no entendieron la voluntad de Dios. Entonces, esto lo vamos a ver. El primer mensaje siguiente que vamos a tener en esta serie es cómo estudiar la Biblia, qué dice la Biblia de cómo debemos estudiarla. Vamos a enfocarnos en ese aspecto. Y el segundo es ¿qué debemos tener en cuenta para no cometer el mismo error de los fariseos? Y ya lo hemos visto, ¿no? Buscar la honra de Dios, pero vamos a profundizar más en estas dos verdades que Jesús ha planteado. Vale, pues ahora vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. a ver si tal. Entonces, lo que podemos hacer para que sea un poco más ordenado, podéis escribir vuestra pregunta en el chat. Yo las leo y trato de responderlas. Y si no sé, pues otro puede contestar. Y vamos a tratar de dedicar 10 minutos para no alargarnos tanto. Si hay alguna cosa que te quedaste con ganas de preguntar, puedes mandarme a mí un WhatsApp o llamarme y lo puedo estudiar y contestar, ¿vale? Pero la idea es eso. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, que por favor la escriba en el chat. Dejamos 10 minutos. Y también puede ser alguna duda, que no quedó claro algo y que te gustaría que aclare o que explique de nuevo, lo que sea. Ángel dice, ¿se tiene algún indicio de hasta qué nivel de estudio llegó Jesús? Bien, bueno, sobre el nivel de estudio de Jesús, como digo, la Biblia no se pronuncia. Sabemos que Jesús ya tenía conocimiento divino. Lo que no sabemos es si en su condición de humano, no su condición divina, sino en su condición como hombre, Dios encarnado, porque la Biblia enseña que Jesús sí padeció las mismas tentaciones, que sí sufría, que sí tenía hambre, que sí tenía emociones, lloró cuando murió Lázaro. Es decir, Jesús manifestaba muchas conductas humanas. Entonces no sabemos si Jesús estudió la Biblia, porque tuvo que estudiarla. También sabemos que Jesús tuvo que aprender a obedecer con sufrimiento. Es decir, Jesús tuvo que aprender, no pecó, pero tuvo que aprender con sufrimiento. Entonces, mi inclinación es pensar, mi perspectiva es pensar de que sí tuvo que estudiar, ¿vale? Al igual que tuvo que aprender a obedecer a Dios con sufrimiento, aunque nunca pecó, Jesús también tuvo que estudiar la Biblia, pero obviamente era Dios encarnado, entonces es infalible, ¿no? No puede caer en errores Jesús. Siguiente, ¿son las fiestas judías el reloj profético de Dios? Dulce pregunta esto. Vale, estudiando el texto para esta presentación de hoy, sí vi la idea del reloj profético de Dios, aunque si soy honesto, ignoro el tema, no lo he estudiado, el tema del reloj profético de Dios y las distintas fiestas, no lo conozco. Conozco las fiestas en sí, pero no conozco el concepto del reloj profético. Entonces, si alguien lo conoce, pues que quite su audio y hable. Yo no lo conozco personalmente. Dice aquí Vanessa Serrano, ¿por qué los fariseos, según Jesús, enseñaban mal las escrituras si ellos llevaban las leyes que Dios le dio a Moisés? No, pero no tenían el corazón. Ok, alguien está contestando, ok, porque no tenían el corazón.
¿Por qué los fariseos, según... Aquí Vanessa decía, perdón, termino de leer la pregunta. ¿Por qué los fariseos, según Jesús, enseñaban mal las escrituras si ellos llevaban las leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo israelita? Y es verdad, pero básicamente en el mensaje, Jesús está respondiendo ahí, que no tenían el corazón de hacer la voluntad de Dios. Si hacéis un estudio sistemático de las conversaciones que Jesús tuvo con los fariseos, vais a ver que Jesús acusaba a los fariseos de amar la gloria de los hombres. Es decir, los fariseos estaban más interesados en que los humanos le alabaran, les reconocieran, que hacer la voluntad de Dios. Entonces, obviamente es un problema del corazón, pero veremos este tema más profundamente en ese sermón que he dicho, de qué les faltó a los fariseos para que no nos pase a nosotros. ¿Qué podemos aprender del error de los fariseos? Tenemos 6 minutos más. A ver, te comento, yo sí que he escuchado muchas prédicas que hablan acerca del reloj profético y se toma en cuenta, es que la nación principal para Dios es el pueblo de Israel, entonces para mí es muy importante saber la historia del pueblo y dónde se equivocaron, ¿no? Hace poco estaba leyendo, estoy empezando otra vez la Biblia desde el principio y todas esas cosas, es que realmente sí las enseña el Pentateuco, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el error fue que ellos se dedicaron a cumplir, como ahora los católicos un poco, ¿no? Repetitivamente frases, cayeron en el error de, ¿cómo es decir? Como de repetición y no de sentir, ¿no? Y no de vivirlo, aunque sí son cosas que mandaba la propia entonces Torá, ¿no? Y lo del reloj profético, pues se refiere acerca de que Jesús, bueno, como que Jesús cumplió ciertas fiestas que en el Nuevo Testamento se habla que él estuvo en la fiesta de los tabernáculos, que él estuvo en la fiesta, y entonces hay fiestas que los judíos celebran que no se han cumplido y ellos creen que son los que las que faltan por cumplir cuando él regrese, algo así. Ok, no, Dulce, genial tema. O sea, no, o sea, es un tema que, como digo, desconozco, ¿no? El reloj profético y las futuras profecías, claro, ese es un tema, pues, interesantísimo. Doris pregunta, ¿los maestros de la ley solo se preocupaban en impartir la ley, más no en ponerla en práctica? Vale. Si vemos las enseñanzas, los maestros de la ley sí practicaban. Entonces, la complicación de aquí es que ponían cargas ellos que ni siquiera ellos mismos podían cargar y ponían la carga en la gente. Por ejemplo, en el día del sábado, la enseñanza era de que era un día de la delicia del Señor, que era para deleitarse en Dios y descansar. Los fariseos cogieron ese principio y decían, ok, pues vamos a definir qué significa descanso y qué no significa descanso. Y por ejemplo, pusieron una regla de que si caminabas más de, no me acuerdo si era no sé cuántos pasos, pero si caminabas más de tantos pasos, incumplías la del sábado, cuando eso es como te pasaste de ahí. O, por ejemplo, cuando lo vemos en el ejemplo que cité, ¿no? Cuando Jesús sana al paralítico, los judíos decían, has incumplido la ley de Dios porque has sanado a un paralítico en el día del sábado que se supone que es descansar. Pero Jesús se indigna por el corazón duro, porque se centran, entre comillas, en obedecer a Dios, observando la ley de Moisés obsesivamente, pero se están quejando de que un paralítico fue sanado en un sábado, cuando es claramente que y Jesús dice lo siguiente, ¿verdad? Que la ley y los profetas se resumen en el amor. Ahí está la cuestión. Que la ley y los profetas se resumen al final en amar a Dios por encima de todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para Jesús, el sanar a un paralítico era cumplir la ley, pero era cumplir la ley en un nivel más profundo, como Dios lo quiso, que era amar fundamentalmente, era ese propósito, pero los fariseos se quedaban, los maestros de la ley, a nivel muy superficial, ¿vale? A ver, vamos a ver otra pregunta. Soy Jorge, la diferencia entre los fariseos y los gentiles es el espíritu que recibimos. La diferencia entre los fariseos y los gentiles es el espíritu que recibimos con el bautismo.
¿vale? Sí, claramente, porque en la ley si seguimos el antiguo pacto, la ley de los fariseos, no recibimos ningún Espíritu Santo a la hora de recibir el bautismo. De hecho, no creían en los bautismos. En el Antiguo Testamento solo tenemos rituales de purificación, pero no tenían esa idea de salvación espiritual, ¿vale? Luego Dulce dice, les recomiendo una serie que se llama The Chosen, que es una serie en Netflix, ¿no? Creo que estaba. No. ¿Dónde Está la pueden en encontrar? Apple Store, en aplicaciones, se puede descargar en Apple Store. Vale. En las descargas. Sí, se descarga, ¿vale? Se descarga gratis como aplicación y se ve mucho el contexto en que nació Jesús y estas cosas que él vino a enseñar. Está en varios idiomas, se puede ver gratis y propone donar para ayudar a la producción, pero es opcional. En YouTube también hay capítulos. Vale, me están diciendo que lea el comentario de Carlota. Perdón, Carlota, no, se me ha escapado contando. Vamos a leerlo el comentario de Carlota. Dice, a la pregunta de Ángel, ¿y qué preguntó Ángel? Si tiene algún indicio de hasta qué nivel de estudio llegó Jesús. Vale, a la pregunta de Ángel, en los estudios de Bema, para los que no saben, es un podcast que está dirigido por Marty Salomon. Marty Salomon es un americano, creo que también tiene ascendencia judía, que estudió bajo la instrucción de un rabino. Es decir, estudió la manera en cómo los rabinos estudian, ¿vale? También lo podéis encontrar, Bema, con B, ¿vale? B de Barcelona, Bema. Si hablas inglés, te animo a escucharlo. Lamentablemente no hay versión en español ahora mismo. A ver, dice aquí, a la pregunta de Ángel, en los estudios de Bema aprendí que al nacer fuera del matrimonio, Jesús no habría podido acceder a estos niveles de enseñanza en la sinagoga. Era lo que los judíos llamaban un munzer. Muy interesante. O sea, pero se refiere, Carlota, ¿estás ahí para que aclares esto? O sea, ¿se refiere a que como María quedó embarazada antes de que José se casara con ella o qué? A ver si Carlota Bueno, nos... el comentario he puesto yo, pero como estamos con esto de Carlota, sí se refiere a eso, a que al estar solo prometidos, pero no haberse celebrado la boda, Jesús nació fuera del matrimonio y estaba prohibido tener estos estudios. O, por ejemplo, alguien que fuera hijo de un judío y un no judío, como Timothy, no podría acceder a estos estudios en la sinagoga. Oh, wow. Qué bueno. Entonces, yo creo que es interesante. Sí, sí, no, es interesantísimo. Que no pudo hacerlo. Es interesantísimo.